Alejandro Torres tenía todo lo que cualquier persona podría desear: dinero, prestigio, reconocimiento. En las portadas de revistas de negocios lo llamaban el rey de la alta cocina mexicana, un empresario que había llevado sus restaurantes a un nivel internacional. Vestía trajes italianos, conducía autos de lujo y vivía en una torre de cristal en Polanco, con una vista privilegiada de toda la Ciudad de México. A simple vista, parecía haber alcanzado la cima del éxito. Pero detrás de esa imagen impecable, Alejandro guardaba un secreto que lo atormentaba: la existencia de su madre, una mujer humilde que seguía viviendo en un barrio sencillo de Puebla. Él jamás hablaba de ella en público. Prefería inventar historias sobre un supuesto linaje de empresarios, ocultando la realidad que lo incomodaba. Y es aquí donde comienza nuestra historia: un millonario que, cegado por la soberbia y el miedo al juicio social, rechazó a la mujer que le dio la vida. ¿Qué precio pagará por esa decisión? Antes de seguir, te invito a suscribirte a este canal, porque aquí encontrarás historias que tocan el corazón y nos dejan reflexiones profundas para nuestra vida diaria. Alejandro no siempre vivió entre lujos. Su infancia estuvo marcada por la pobreza. Recordaba, aunque trataba de enterrarlo, los días en que asistía a la primaria con los zapatos desgastados, cubiertos por parches improvisados que su madre cosía con paciencia. Mientras otros niños llevaban mochilas nuevas, él cargaba sus cuadernos en una bolsa de mandado que doña Carmen, su madre, había reciclado del mercado. Doña Carmen era una mujer de carácter fuerte pero de corazón noble. Vendía tamales y atole en las mañanas frías de Puebla, caminando calles empedradas, envuelta en un rebozo que llevaba consigo desde su juventud. Nunca se quejaba. Al contrario, siempre repetía a su hijo: «El dinero se acaba, mijo, pero lo que uno lleva en el corazón dura para siempre». Alejandro, en aquellos años de adolescencia, escuchaba esas palabras con fastidio. Dentro de él crecían dos sentimientos opuestos: el agradecimiento por los sacrificios de su madre y la vergüenza por la pobreza en la que vivían. Esa mezcla se convirtió en una herida que, con el tiempo, lo llevó a tomar decisiones que marcarían su vida entera. Mientras doña Carmen encontraba orgullo en la honestidad del trabajo, Alejandro anhelaba huir de esa realidad. Veía en la televisión a empresarios exitosos, a artistas rodeados de lujo, y soñaba con un futuro donde nadie pudiera señalarlo por ser el hijo de la tamalera. Aquella palabra, que escuchaba con burlas de sus compañeros de escuela, se convirtió en una cicatriz silenciosa, que lo impulsaba tanto como lo atormentaba. En su mente, la pobreza era una condena de la que debía escapar a toda costa. Y aunque su madre le enseñaba valores de humildad, respeto y fe, él prefería imaginarse en un mundo donde esos valores parecían no tener cabida. El joven Alejandro aprendió pronto a disimular. Cuando sus compañeros preguntaban a qué se dedicaba su madre, él inventaba excusas. Decía que trabajaba en una cocina de empresa o que ayudaba en un negocio familiar. Mentiras pequeñas que, poco a poco, fueron construyendo una muralla entre él y la mujer que más lo amaba. Ese contraste entre el sacrificio silencioso de doña Carmen y la ambición creciente de Alejandro sería el motor de una historia marcada por la contradicción. Porque aunque él creía haber dejado atrás sus orígenes, la vida siempre encuentra la manera de recordarnos quiénes somos en realidad. Y fue precisamente esa herida de la infancia, la vergüenza de la pobreza y el rechazo de lo humilde, lo que llevó a Alejandro, ya convertido en millonario, a negar a su madre frente al mundo. Lo que aún no sabía era que la soberbia no se sostiene para siempre, y que las lecciones más duras llegan cuando menos se esperan. Con esta herida abierta en el corazón del protagonista, nuestra historia comienza a desarrollarse, empujándonos hacia un camino donde la riqueza y la vergüenza se enfrentarán cara a cara. La niñez de Alejandro estuvo marcada por contrastes dolorosos. En las mañanas frías de Puebla, cuando la neblina cubría los techos de lámina y las calles olían a pan recién horneado de las panaderías de barrio, él caminaba rumbo a la escuela con los hombros caídos. Mientras otros niños lucían uniformes impecables, los suyos estaban gastados,
con rodilleras parchadas por las manos de doña Carmen. Ella se levantaba antes del amanecer, preparando la masa para los tamales. Con movimientos ágiles, envolvía cada porción en hojas de maíz mientras tarareaba canciones antiguas que había aprendido de su madre. Aquellos cantos eran para Alejandro un recordatorio constante de un origen que él, en silencio, empezaba a rechazar. «Mijo, acuérdate de llevar el suéter», le decía Carmen entregándole un bulto de atole para el desayuno. «Está helado. No quiero que te enfermes». Alejandro asentía, pero en su interior hervía la incomodidad. No soportaba que sus compañeros vieran el envase de plástico reutilizado donde llevaba su comida. Ellos llevaban loncheras con personajes de moda. Él, un recipiente marcado por el desgaste. Era una diferencia mínima, pero en su corazón pesaba como una piedra. Con los años, esas comparaciones se volvieron más crueles. Los niños del barrio lo llamaban el hijo de la tamalera. Algunos lo decían en tono de burla, otros con cierta envidia por la calidez de los tamales de Carmen. Pero para Alejandro, esas palabras eran como agujas. «¿Por qué no tienes un papá como los demás?», le soltó un compañero una tarde, después de clases. Alejandro, con los puños apretados, no respondió. Se limitó a caminar más rápido, deseando desaparecer. Esa herida, la ausencia de un padre y la carga total sobre su madre, lo hacía sentir doblemente expuesto. Doña Carmen, sin embargo, nunca bajó la cabeza. Con esfuerzo había logrado que su hijo asistiera a la secundaria. Ahí Alejandro empezó a notar que su inteligencia lo distinguía. Era rápido con los números, ingenioso en las discusiones y siempre encontraba soluciones donde otros se rendían. Esa chispa de ambición crecía en él como un fuego silencioso, pero junto con la ambición crecía la vergüenza. Cada vez que sus compañeros hablaban de viajes familiares, de cumpleaños en restaurantes, de padres que los recogían en autos nuevos, él inventaba historias. Decía que su padre trabajaba en Estados Unidos y que pronto regresaría con dinero. Mentiras que lo hacían sentir protegido, aunque sabía que eran castillos de arena. Por las noches, en la pequeña casa donde vivían, escuchaba a su madre rezar frente a un altar con la Virgen de Guadalupe. El olor a cera derretida llenaba el cuarto. Ella pedía salud, fortaleza y que su hijo lograra lo que ella nunca pudo. Alejandro la miraba en silencio, dividido entre el amor y la irritación. «¿Por qué siempre rezas, mamá?», preguntó una vez con tono cortante. «Eso no cambia nada». Carmen lo miró con dulzura. «Cambia el corazón, hijo, y cuando el corazón es fuerte, todo lo demás se puede lograr». Alejandro no respondió. En su mente, las palabras de su madre sonaban ingenuas, como si fueran un ancla que lo mantenía atado a la pobreza. Él quería romper con todo eso, quería demostrar que podía ser alguien distinto. La semilla de la vergüenza ya estaba profundamente enraizada. Cada burla, cada carencia, cada mentira inventada para protegerse, reforzaba la idea de que debía escapar de ese mundo. Lo que aún no comprendía era que, al huir de su origen, también empezaba a alejarse de la mujer que había sacrificado todo por él. Esa contradicción lo acompañaría durante años, alimentando una ambición feroz, pero también un vacío imposible de llenar. Y así, Alejandro empezó a trazar el camino que lo llevaría lejos de Puebla, convencido de que su destino estaba en otro lugar, donde nadie pudiera recordar de dónde venía. El día que Alejandro cumplió 20 años, dejó Puebla con una maleta pequeña y el corazón lleno de ambición. La terminal de autobuses olía a café recién hecho y a despedidas apresuradas. Doña Carmen le entregó un billete doblado con cuidado y un rosario gastado. «No tengo mucho que darte, hijo, pero lleva esto contigo», le dijo, acariciando su rostro. «Que la Virgen te acompañe». Alejandro, con un nudo en la garganta, apenas pudo asentir. Aunque agradecía el gesto, en su interior pensaba que un rosario no le abriría las puertas del éxito en la Ciudad de México. Lo que necesitaba era determinación, y eso le sobraba. Llegó a la capital con los bolsillos casi vacíos. Se instaló en un cuarto diminuto de Iztapalapa,
donde el sonido de los perros callejeros y los gritos de los vendedores ambulantes lo acompañaban cada madrugada. La humedad se filtraba por las paredes, y el colchón era tan delgado que sentía los resortes en la espalda. Pero para Alejandro, aquello no era un obstáculo, sino un punto de partida. Después de varios días buscando empleo, consiguió trabajo como ayudante en un restaurante del centro. Al principio, su labor consistía en lavar platos y limpiar mesas, mientras observaba con atención los movimientos de los cocineros. Cada golpe de sartén, cada chisporroteo del aceite, lo hipnotizaban. Sabía que estaba en el lugar correcto, aunque empezara desde abajo. Su jefe, don Ernesto, era un hombre exigente, de voz ronca y mirada severa. Una tarde, mientras Alejandro se apresuraba a secar platos, el dueño lo sorprendió imitando a los cocineros en la cocina vacía. «¿Qué haces, chamaco?», preguntó con el ceño fruncido. «Solo estaba practicando, señor», respondió Alejandro, nervioso. Don Ernesto lo observó en silencio, y luego soltó una sonrisa inesperada. «Tienes buena mano. Si aprendes rápido, quizá un día te deje preparar algo». A partir de ese momento, Alejandro se convirtió en sombra de los cocineros. Preguntaba, tomaba notas, probaba combinaciones. Mientras otros compañeros se conformaban con su salario, él veía cada turno como una clase. No había tarea pequeña. Aprendió a cortar cebolla con precisión, a manejar los tiempos de cocción, a negociar con proveedores y, sobre todo, a tratar con los clientes más exigentes. Las largas jornadas lo agotaban, pero su ambición lo mantenía en pie. En las noches de regreso a su cuarto, repasaba mentalmente las recetas y los consejos que había escuchado. A veces, el hambre lo acompañaba. Se dormía con el estómago vacío, convencido de que ese sacrificio algún día valdría la pena. Un sábado, el restaurante recibió a un crítico gastronómico. El chef principal enfermó de improviso, y el pánico se apoderó del equipo. Don Ernesto, desesperado, miró a Alejandro. «¿Crees que puedes hacerlo?», le preguntó con el ceño apretado. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Era la oportunidad que había esperado. Con manos firmes, preparó un mole de inspiración poblana, recordando los sabores de su infancia. Cuando el crítico probó el platillo, levantó la vista sorprendido y sonrió. La reseña del lunes fue un éxito rotundo, y el nombre del restaurante comenzó a sonar en círculos más amplios. A partir de entonces, Alejandro no solo fue ayudante, se convirtió en pieza clave del lugar. Su talento para innovar y su habilidad para adaptarse lo impulsaron a ser socio menor con el paso de los años. El joven que había llegado sin nada empezaba a construir un futuro brillante. Sin embargo, cada triunfo traía consigo una sombra. Aunque el sabor de sus platillos estaba inspirado en las enseñanzas de su madre, Alejandro nunca la mencionaba. Prefería decir que había aprendido en la cultura gastronómica de la capital. Era su forma de borrar las huellas de un pasado que todavía le avergonzaba. Lo que en un inicio fue hambre de superación, pronto se transformaría en una carrera desenfrenada hacia el reconocimiento. Alejandro había encontrado el camino del éxito en la ciudad, pero también estaba edificando un muro cada vez más alto entre él y la mujer que lo había impulsado a llegar hasta ahí. El éxito de Alejandro creció como fuego en pastizal seco. En menos de una década, pasó de ser ayudante en un restaurante de barrio a dueño de una cadena de locales exclusivos repartidos por toda la Ciudad de México. Cada apertura era celebrada en revistas de sociedad. Cada menú nuevo, un evento que atraía a políticos, artistas y empresarios. El joven provinciano que alguna vez durmió en un colchón roto en Iztapalapa, ahora despertaba entre sábanas de seda en un penthouse de Polanco, con una vista envidiable hacia el bosque de Chapultepec. Su vida diaria se había transformado en una sucesión de lujos. Conducía autos deportivos europeos que rugían en las avenidas, usaba relojes que costaban más que la casa donde creció y vestía a la medida en boutiques de Masaryk. Para la prensa, Alejandro era símbolo de éxito. Para sus conocidos de Puebla, se había convertido en una figura inalcanzable. En una de las tantas entrevistas que le hicieron,
un reportero le preguntó sobre su familia. Alejandro sonrió con frialdad y respondió: «Mis padres fueron empresarios en provincia. Desde pequeño aprendí que el trabajo duro abre todas las puertas». Las palabras le salieron con naturalidad, como si hubiera ensayado esa mentira cientos de veces. Dentro de sí, sintió un pinchazo de culpa, pero lo enterró rápido, convencido de que era necesario mantener esa imagen impecable. Los círculos sociales a los que ahora pertenecía eran exigentes. En cenas privadas en las lomas, entre copas de vino importado y conversaciones en inglés, la gente hablaba de viajes a Europa, de inversiones millonarias, de propiedades en Cancún. Alejandro, aunque nunca olvidaba sus orígenes, se aseguraba de que nadie sospechara nada. Sabía que bastaba una palabra equivocada para que lo etiquetaran como impostor. Con el tiempo, aprendió a moverse con soltura en ese mundo. Organizaba fiestas en su restaurante insignia, un lugar de paredes altas decoradas con murales modernos, donde los comensales pagaban fortunas por un solo platillo. Allí Alejandro brillaba como anfitrión perfecto, elegante, carismático, con una sonrisa calculada que lo hacía parecer seguro de sí mismo. Pero la seguridad era solo una fachada. Cada vez que alguien mencionaba a sus padres, sentía un nudo en el estómago. El recuerdo de doña Carmen, con sus manos ásperas por amasar tamales y su rebozo descolorido, lo perseguía en silencio. Para sus clientes millonarios, aquella imagen sería motivo de burla. Para él, era una amenaza que debía ocultar a toda costa. Una noche, después de un evento exitoso con inversionistas extranjeros, Alejandro se quedó solo en su oficina. El eco del restaurante vacío le resultaba incómodo. Encendió un cigarro, algo que hacía en secreto, y miró los cuadros que decoraban las paredes: diplomas, reconocimientos, fotografías con celebridades. Todo era impecable, perfecto. Sin embargo, en lo más profundo, sentía un vacío. «Lo logré, pero ¿a qué precio?», murmuró como si buscara una respuesta en el silencio. No había nadie para escuchar. En esos momentos de soledad, cuando el ruido de la ciudad se apagaba, aparecía la voz de su madre en su memoria. «El dinero se acaba, pero lo que uno lleva en el corazón dura para siempre». Esa frase, que tantas veces lo irritó en su adolescencia, ahora lo golpeaba como una verdad que no quería aceptar. Aún así, Alejandro se convencía de que debía seguir adelante. Para mantener su lugar en la cima, no podía mostrar grietas. La vida que había construido dependía de mantener intacta la ilusión de perfección, y en ese mundo no había espacio para la sencillez de doña Carmen. Lo que Alejandro ignoraba era que, mientras más alto subía, más frágil se volvía su imperio. La riqueza y la fama lo habían blindado frente al mundo exterior, pero al mismo tiempo lo estaban alejando cada vez más de sus raíces, de su verdadera historia, de la única persona que nunca lo abandonó. Y esa distancia, tarde o temprano, tendría un costo que ni todo su dinero podría pagar. Mientras Alejandro disfrutaba de cenas elegantes en Polanco y reuniones con inversionistas internacionales, doña Carmen seguía en Puebla, caminando por las calles empedradas con su olla de tamales y su sonrisa sencilla. La vida no había cambiado mucho para ella. Seguía levantándose antes del amanecer, preparando masa con paciencia, cuidando que cada hoja de maíz envolviera con cariño el esfuerzo de una vida entera. Para los vecinos era motivo de admiración. «La señora Carmen nunca se rinde», decían en el mercado, reconociendo la fortaleza de una mujer que había sacado adelante sola a su hijo. Y aunque el orgullo por Alejandro brillaba en sus ojos, en lo profundo también habitaba una tristeza que intentaba ocultar. Un domingo, decidió viajar a la capital. Tomó un camión temprano y llegó a la puerta del restaurante principal de Alejandro. El lugar era imponente: ventanales enormes, ballet parking, música suave saliendo de bocinas ocultas. Doña Carmen, con su rebozo color café y sus sandalias gastadas, se quedó unos minutos contemplando. Al verla, un guardia de seguridad se acercó. «¿La puedo ayudar, señora?», preguntó con cortesía, aunque con cierto recelo.
Busco a mi hijo, Alejandro Torres. Dígale que su mamá vino a verlo. El guardia dudó, pero entró. Minutos después, Alejandro salió, con el ceño fruncido. «Mamá, ¿qué haces aquí?», susurró con voz baja, como si temiera que alguien lo escuchara. «Vine a verte, hijo. Hace tiempo que no hablamos bien. Estoy orgullosa de lo que lograste». Alejandro respiró hondo. Su traje impecable y su reloj reluciente parecían un muro entre ellos. «Te lo he dicho, mamá. No vengas aquí. No quiero que la gente te vea de esa forma». Doña Carmen lo miró confundida. «¿De qué forma, Alejandro?». «Yo soy tu madre. ¿Qué tiene de malo que sepan quién soy?». Él bajó la mirada incómodo. «Es que no lo entenderías. Este mundo es diferente. La gente es cruel». «La gente siempre habla, hijo», respondió ella con calma. «Pero eso no cambia lo que somos». Alejandro no supo qué decir. Le pidió que se fuera, prometiendo visitarla pronto. Doña Carmen, con un dolor silencioso en el pecho, aceptó. Antes de marcharse, lo abrazó con ternura. «No olvides de dónde vienes, hijo. El dinero puede comprarte muchas cosas, pero no puede darte un corazón nuevo». Él se quedó inmóvil, incapaz de corresponder ese abrazo. Esa noche, Alejandro asistió a una cena con empresarios españoles. Todos lo felicitaron por el éxito de su restaurante, por su familia de tradición empresarial. Sonrió, brindó con vino caro y fingió estar en paz. Pero en su interior, la voz de su madre lo perseguía como un eco imposible de callar. En Puebla, doña Carmen llegó a casa agotada. Se sentó frente a su altar y rezó en silencio. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras encendía una veladora. No le guardaba rencor a su hijo, pero no podía evitar sentir la distancia que él mismo había creado. «Virgencita, cuídalo, aunque él ya no quiera que lo cuide yo», susurró con el alma quebrada. La vida continuaba, pero entre madre e hijo se había levantado una barrera invisible. Alejandro seguía ascendiendo en su mundo de lujo, mientras Carmen permanecía en la sombra, orgullosa pero herida, esperando que algún día él recordara lo que realmente importaba. Y aunque Alejandro intentaba convencerse de que hacía lo correcto, la semilla del conflicto ya había sido sembrada en su corazón, porque la vergüenza, tarde o temprano, exige un precio demasiado alto. La entrada de Valeria en la vida de Alejandro fue como un destello de luz que parecía confirmar que había alcanzado el estatus que tanto había buscado. La conoció en una exposición de arte en Polanco, un evento al que asistían empresarios, políticos y socialites. Valeria era hija de un reconocido abogado y de una empresaria dedicada a bienes raíces. Alta, elegante, con un porte natural y un acento suave, era el tipo de mujer que siempre había imaginado tener a su lado. Desde la primera conversación, Alejandro sintió que debía mostrarse como un hombre perfecto. Se presentó como empresario de familia, dueño de restaurantes de lujo y heredero de una tradición gastronómica. Nunca mencionó a Puebla ni a doña Carmen. «Me gusta tu seguridad», comentó Valeria sonriendo. «No todos los hombres saben mantener una conversación interesante sin hablar solo de dinero». «El dinero no lo es todo», respondió Alejandro con una sonrisa calculada. «Lo importante es la visión y la disciplina». En su interior, sin embargo, sabía que mentía. Para él, el dinero lo era todo, porque era la prueba de que había escapado de su pasado. Las primeras citas fueron en restaurantes exclusivos, viajes cortos a Valle de Bravo y cenas privadas con amigos de la familia de Valeria. Ella estaba acostumbrada a un mundo de lujos, y Alejandro se esforzaba en estar a la altura. Siempre con trajes impecables, siempre con historias preparadas que ocultaban la realidad. Con el tiempo, la relación se volvió seria. Valeria lo presentó en su círculo social como un empresario prometedor, visionario y sofisticado. Alejandro por dentro se llenaba de orgullo. Sentía que había conquistado un lugar que antes solo podía observar desde lejos. Pero cada vez que Valeria preguntaba por su familia, él respondía con evasivas. «Mis padres fallecieron hace años, pero heredé de ellos la pasión por los negocios», decía, con un tono que no dejaba espacio a preguntas.
Valeria, confiada, nunca sospechó. Ella veía en Alejandro al hombre perfecto, un reflejo de la vida que conocía desde siempre. Una noche, mientras paseaban por Reforma, Valeria se detuvo frente a un escaparate de joyas. «Me encantaría que conocieras mejor a mis padres», dijo, acariciando su brazo. «Ellos valoran mucho las familias unidas». Alejandro sonrió, aunque por dentro sintió un frío recorrerle el cuerpo. «Claro, pronto lo haremos. Estoy seguro de que me llevaré bien con ellos». Esa frase fue otra mentira que agregó a la montaña que ya había construido, porque sabía que si la verdad salía a la luz, si Valeria llegaba a ver a doña Carmen vendiendo tamales en Puebla, toda su fachada se derrumbaría. El amor de Valeria parecía genuino. Lo admiraba, lo apoyaba, lo veía como un hombre íntegro. Y cada elogio suyo era un golpe más a la conciencia de Alejandro, porque en lo profundo sabía que la base de esa relación era una gran farsa. Un fin de semana, Valeria lo llevó a una boda en Querétaro. Entre jardines iluminados y mesas adornadas con flores blancas, Alejandro sintió que había entrado en un mundo al que siempre había querido pertenecer. Sin embargo, mientras bailaba con ella, las palabras de su madre volvieron a su mente. «El dinero no puede darte un corazón nuevo». Intentó sacudir ese pensamiento y se concentró en el momento. Valeria apoyó su cabeza en su hombro y le susurró: «Me haces muy feliz, Alejandro». Él cerró los ojos disfrutando de la ilusión, pero al mismo tiempo, un temor profundo se instalaba en su interior. Sabía que estaba construyendo su vida sobre un secreto que, en cualquier momento, podía salir a la luz. La relación con Valeria le dio prestigio, visibilidad y un sentido de pertenencia al mundo de la alta sociedad. Pero también profundizó la distancia con doña Carmen, la mujer que lo esperaba en Puebla, con un corazón lleno de amor y de paciencia infinita. Y esa distancia pronto se haría más evidente, porque los caminos de ambos estaban a punto de cruzarse de nuevo. El evento más importante en la carrera de Alejandro estaba por llegar. Había organizado una gala en su restaurante más exclusivo, ubicado en el corazón de Polanco. Sería una noche de lujo para recibir a inversionistas extranjeros interesados en expandir su marca hacia Europa. El ambiente debía ser perfecto. Lámparas de cristal iluminando cada mesa, música en vivo de cuerdas, copas relucientes con vino francés. Alejandro se había preparado durante semanas. Cada detalle estaba calculado, desde los platillos inspirados en recetas mexicanas, reinterpretadas con toques modernos, hasta la decoración floral traída de Xochimilco. Esa noche, él no solo buscaba impresionar a los inversionistas, también deseaba consolidar su imagen de empresario intachable frente a Valeria y su círculo social. Mientras los invitados llegaban en autos de lujo, Alejandro sonreía, estrechaba manos y recibía elogios. Vestía un traje a la medida y proyectaba la seguridad que tanto había practicado. Por dentro, sin embargo, la ansiedad le recorría el cuerpo como un murmullo incómodo. Lo inesperado sucedió cuando una figura conocida apareció entre la multitud. Doña Carmen, con su rebozo café y un pequeño bolso en las manos, había viajado desde Puebla para apoyarlo en lo que ella creía que sería uno de los días más importantes de su vida. Caminó con timidez hacia la entrada, con los ojos brillando de orgullo. «Vengo a ver a mi hijo Alejandro Torres. Soy su mamá», dijo al guardia, con una sonrisa humilde. El guardia dudó, pero finalmente permitió el paso. Alejandro, al verla avanzar entre los trajes elegantes y los vestidos de diseñador, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El corazón le golpeó con fuerza. «¿Mamá?», susurró acercándose rápidamente, con una expresión de alarma. «Hijo, qué bonito está todo. Vine a felicitarte. Estoy tan orgullosa de ti», respondió ella, extendiendo los brazos para abrazarlo. Pero Alejandro, consciente de las miradas curiosas de los invitados, retrocedió. Valeria lo observaba desde lejos, con la ceja arqueada, intrigada por aquella mujer que parecía fuera de lugar. «Mamá, por favor, no hagas esto aquí», dijo en voz baja, casi entre dientes. «¿Hacer qué, hijo?» «Solo vine a acompañarte», contestó ella confundida,
con una sonrisa temblorosa. Él la tomó del brazo con suavidad, pero con firmeza. «Te dije que no vinieras, no puedes estar aquí, no entiendes cómo funciona este mundo». El brillo en los ojos de doña Carmen comenzó a apagarse. «¿Te da vergüenza que sepan quién soy?», preguntó con la voz quebrada. Alejandro evitó mirarla a los ojos. «No es eso. Es que no es el momento. No quiero que la gente me juzgue». La música seguía sonando. Las copas chocaban, pero para ellos el tiempo parecía haberse detenido. Doña Carmen bajó la cabeza, con el alma hecha pedazos. «Yo solo quería estar contigo en este día». Antes de que pudiera terminar, Alejandro le pidió que se retirara. El silencio incómodo entre ambos quedó flotando en el aire. Ella asintió lentamente, con la dignidad de quien sabe cuándo no es bienvenida. Mientras se alejaba, Alejandro sintió un vacío profundo, pero lo escondió detrás de una sonrisa forzada al regresar con los inversionistas. Levantó su copa, brindó, habló de negocios. Todos lo aplaudieron convencidos de que estaban frente a un hombre exitoso. Pero en lo más profundo, la voz de su madre retumbaba en su mente. «¿Te da vergüenza que sepan quién soy?». Esa pregunta lo acompañó toda la noche, clavándose como una espina imposible de arrancar. Y aunque los aplausos llenaron el restaurante, Alejandro no pudo evitar sentir que algo muy valioso acababa de romperse. El regreso de doña Carmen a Puebla fue silencioso y lleno de sombras. El autobús avanzaba por la carretera mientras ella miraba por la ventana, intentando contener las lágrimas que le nublaban la vista. El orgullo con el que había partido esa mañana se había transformado en una herida profunda. Aún escuchaba la voz de su hijo pidiéndole que se fuera, como si su sola presencia fuera una carga, una vergüenza que debía ocultar. Cuando bajó en la terminal, el aire fresco de la noche la envolvió. Caminó despacio por las calles conocidas, con el rebozo apretado contra el pecho. Los vecinos la saludaban como siempre, sin sospechar que su corazón estaba hecho pedazos. Al llegar a su casa, la recibió su vecina, doña Lupita, una mujer de carácter alegre que siempre encontraba un motivo para sonreír. «Comadre, ¿cómo le fue en la capital?», preguntó curiosa con una sonrisa amplia. Doña Carmen bajó la mirada y fingió una sonrisa débil. «Bien, bien, todo estaba muy bonito», respondió evitando dar detalles. Pero doña Lupita notó el temblor en su voz. La invitó a pasar, le sirvió un té caliente y la animó a hablar. «Cuénteme, Carmen, ¿qué pasó? Usted no engaña a nadie con esa cara». Las lágrimas finalmente brotaron. «Mi hijo me rechazó, Lupita. No quiso que me quedara. Me dijo que no era el momento, que no debía estar ahí». Doña Lupita suspiró, moviendo la cabeza con pesar. «Ay, comadre, los hijos cambian cuando el dinero les sube a la cabeza. Pero créame, el corazón siempre termina llamando de vuelta». Carmen se limpió las lágrimas con el rebozo. «Yo no quiero que me dé dinero, ni que me lleve a esos lugares de lujo. Solo quería estar a su lado, decirle que estoy orgullosa de él. ¿Por qué eso le da vergüenza?». El silencio llenó la habitación. Afuera, el sonido lejano de un organillero se mezclaba con los ladridos de los perros callejeros. Era la misma Puebla de siempre, pero en el corazón de Carmen algo había cambiado. El vacío de sentirse invisible para su propio hijo. Esa noche, frente a su altar de la Virgen de Guadalupe, encendió una veladora. La llama iluminó sus ojos húmedos mientras murmuraba una oración. «Virgencita, dame fuerzas para no odiarlo. Ayúdalo a encontrar el camino, porque yo ya no sé cómo llegar a él». En la soledad de su cuarto, recordó los sacrificios hechos por Alejandro. Las noches sin dormir preparando tamales, las veces que prefirió no comer para que él tuviera suficiente, los inviernos en que empeñó su rebozo para comprarle zapatos. Todo ese esfuerzo parecía borrado de un plumazo por la vergüenza de su hijo. A la mañana siguiente, como siempre, salió a vender. Los clientes habituales la recibieron con sonrisas y halagos por el sabor de sus tamales. «Doña Carmen, usted tiene manos de ángel», le dijo un joven que siempre le compraba antes de ir a trabajar. Ella agradeció con una sonrisa amable, aunque por dentro
sentía un hueco que nada lograba llenar. La vida continuaba, pero el peso en su pecho la acompañaba en cada paso. Al regresar a casa, doña Lupita volvió a visitarla. Carmen, no pierda la fe. Los hijos a veces se pierden, pero nunca olvidan quién los sostuvo cuando no tenían nada. Un día, Alejandro se dará cuenta. Carmen suspiró. Eso espero, comadre. Mientras tanto seguiré rezando por él. Y así, entre rezos y lágrimas silenciosas, doña Carmen enfrentaba el dolor de una madre herida. No lo decía en voz alta, pero en su corazón sabía que la distancia con su hijo se estaba volviendo un abismo. Y aunque su amor era infinito, no podía evitar temer que aquel rechazo se convirtiera en un camino sin retorno. El brillo que rodeaba a Alejandro comenzó a apagarse lentamente, casi sin que él lo notara al principio. Todo parecía marchar bien: los restaurantes llenos, las entrevistas en los periódicos, las felicitaciones de socios y clientes, pero detrás de esa fachada perfecta había errores que empezaban a pasar factura. Un socio extranjero que le había prometido grandes inversiones resultó ser un estafador. Documentos falsificados, contratos ambiguos y deudas ocultas empezaron a salir a la luz. Alejandro trató de mantener la calma, convencido de que podría controlar la situación. Sin embargo, los rumores corrieron rápido en los círculos de negocios y pronto la desconfianza comenzó a rodearlo. Una mañana, en su oficina de Polanco, recibió una llamada que lo dejó helado. «Señor Torres», dijo su contador con voz tensa, «necesitamos hablar. Los números no cuadran. Si no reacciona pronto, sus propiedades estarán en riesgo». Alejandro colgó el teléfono con las manos temblorosas. Miró alrededor: muebles de diseño, obras de arte colgadas en las paredes, una vista espectacular de la ciudad. Todo aquello que había construido podía desmoronarse en cuestión de meses. El golpe más fuerte, sin embargo, vino del lado personal. Valeria, al notar que la fortuna de Alejandro empezaba a tambalearse, cambió su trato con él. Ya no lo miraba con la misma admiración ni lo presentaba con orgullo. En una cena privada, lo enfrentó con frialdad. «Alejandro, mis padres me han dicho que tus negocios no están tan sólidos como parecía. No puedo permitirme estar al lado de alguien que no tiene estabilidad. Valeria, son solo rumores». «Estoy trabajando para solucionarlo», respondió él tratando de sonar convincente. Ella lo miró fijamente, sin compasión. «Lo lamento, pero no estoy dispuesta a arriesgar mi futuro. Eres un hombre encantador, pero ya no eres el mismo que conocí». Esas palabras lo golpearon más duro que cualquier pérdida financiera. Valeria se levantó de la mesa y lo dejó solo, rodeado de copas vacías y platos intactos. Por primera vez en años, Alejandro se sintió despojado de todo aquello que le daba seguridad. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, reuniones fallidas y puertas cerradas. Socios que antes lo buscaban ahora lo evitaban. Los bancos comenzaron a presionarlo por pagos atrasados. Y lo peor, los empleados que lo habían admirado como un líder fuerte empezaban a dudar de su capacidad. Una tarde, mientras revisaba papeles en su oficina, uno de sus chefs se acercó. «Señor Torres, con todo respeto, la gente dice que los restaurantes ya no son lo que eran. Falta dirección, falta inspiración». Alejandro apretó los puños bajo el escritorio. El orgullo lo consumía, pero en su interior sabía que era cierto. Había pasado más tiempo construyendo una imagen que fortaleciendo lo esencial de su negocio. En las noches, el silencio de su penthouse lo asfixiaba. Encendía la televisión, pero nada lograba distraerlo de la realidad. Estaba solo. Los amigos con los que solía beber vino caro dejaron de contestar sus llamadas. Los mensajes en su celular se redujeron a recordatorios de deudas. En ese vacío, los recuerdos de su infancia volvieron con fuerza. Las palabras de doña Carmen, los aromas de los tamales recién hechos, el calor de aquel hogar humilde. Alejandro se resistía a pensarlo, pero comprendía que había construido un castillo de cristal y ahora se estaba resquebrajando pedazo a pedazo. Una noche,
Mientras miraba la ciudad iluminada desde su ventana, murmuró para sí: «Tengo todo, y al mismo tiempo no tengo nada». El imperio que había levantado con tanto esfuerzo estaba a punto de caer. Y lo que más lo atormentaba no era perderlo todo, sino darse cuenta de que en el camino hacia la cima había dejado atrás a la única persona que siempre estuvo a su lado. Alejandro había tocado fondo. Los restaurantes se vaciaban, las cuentas se acumulaban y su penthouse en Polanco comenzaba a sentirse como una prisión de cristal. No había risas, no había llamadas de amigos, ni cenas elegantes. El eco del silencio lo acompañaba cada noche, recordándole lo solo que estaba. Una madrugada, incapaz de dormir, tomó las llaves de su auto y condujo sin rumbo. Las luces de la ciudad se desvanecieron detrás de él, mientras la carretera hacia Puebla lo recibía con su oscuridad tranquila. En su corazón, un impulso lo empujaba a regresar al lugar que tanto había querido olvidar. Llegó al amanecer. El aire fresco de Puebla lo envolvió como un abrazo inesperado. Recorrió las calles empedradas, esas mismas que de niño caminaba con vergüenza, y sintió una mezcla de nostalgia y dolor. Finalmente, se dirigió a la iglesia del barrio donde sabía que su madre solía ir cada domingo. El templo era pequeño, de paredes blancas y bancas de madera gastada. El aroma a incienso llenaba el ambiente, y un coro suave entonaba cantos sencillos. Alejandro entró con pasos inseguros, temiendo ser reconocido. Allí, en una de las primeras bancas, vio a doña Carmen, con la cabeza inclinada y el rosario entre las manos. El corazón de Alejandro se agitó, se quedó de pie, observando en silencio. Ella no sabía que él estaba ahí, y verlo rezar con tanta devoción le provocó un nudo en la garganta. Por un instante, recordó todas las veces que se burló de esas oraciones, convenciéndose de que eran inútiles. Y sin embargo, ahí estaba ella, firme en su fe, mientras él se desmoronaba. Después de la misa, Alejandro la siguió hasta la salida. La voz le temblaba cuando la llamó. «Mamá». Doña Carmen se volvió lentamente. Al verlo, sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se llenaron de lágrimas. «Alejandro», susurró como si temiera que fuera un sueño. Él bajó la cabeza avergonzado. «Perdóname por aparecer así, sin avisar. No sé ni qué decir». Carmen lo miró con ternura, aunque en su interior todavía ardía la herida del rechazo. «No tienes que decir nada, hijo, con que estés aquí basta». Alejandro quiso abrazarla, pero se contuvo. El peso de la vergüenza lo mantenía paralizado. Caminó junto a ella hasta la pequeña plaza frente a la iglesia. El sol comenzaba a iluminar los puestos de antojitos y el murmullo de la gente llenaba el ambiente. Todo le parecía tan distinto a su vida en la capital y al mismo tiempo tan familiar. «Mamá, yo…» empezó, pero la voz se le quebró. «No sé cómo llegué a esto. Tenía todo y lo perdí». Ella lo escuchó en silencio. «El dinero va y viene, Alejandro. Lo que nunca debe perderse es el corazón». Él cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. No estaba listo para pedir perdón. No podía aún derrumbar la muralla de orgullo que había construido durante años. Pero estar ahí, frente a su madre y rodeado de la sencillez que tanto había despreciado, le mostró algo que había olvidado: la humildad. Caminaron juntos hasta la casa. Doña Carmen, aunque con dudas, lo recibió con un plato de frijoles y tortillas recién hechas. Alejandro comió en silencio, saboreando cada bocado como si fuera un tesoro. Hacía años que no probaba algo tan sencillo, y sin embargo, nada en los banquetes lujosos de su pasado se comparaba con ese momento. No pronunció la palabra perdón, pero su mirada la insinuaba. Doña Carmen lo entendió, y aunque no lo dijo, su corazón comenzó a sanar un poco. Ese día, Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los trajes caros ni en los restaurantes llenos, sino en volver a mirar de frente lo que había negado por tanto tiempo. Y aunque aún no había dado el paso definitivo, el encuentro con la humildad había abierto una puerta en su alma que ya no se cerraría. Alejandro
permaneció varios días en Puebla, intentando encontrar en la calma del barrio algo de paz para su espíritu. Durante las mañanas ayudaba a su madre con pequeñas tareas, aunque aún le costaba hablar con sinceridad. Doña Carmen no lo presionaba, lo observaba en silencio, agradecida por su presencia, aun cuando sabía que la batalla interior de su hijo no había terminado. Una tarde, al salir de la iglesia, se toparon con el padre José, un sacerdote de rostro amable y voz serena, que conocía a doña Carmen desde hacía años. Ella lo saludó con respeto y al notar la expresión perdida de Alejandro decidió presentarlo. «Padre, él es mi hijo, Alejandro». El sacerdote extendió la mano con cordialidad. «Mucho gusto. He escuchado de ti, joven. Tu madre siempre habla con orgullo de tus logros». Alejandro forzó una sonrisa incómodo. «El gusto es mío, padre». El padre José lo miró con atención, como si pudiera leer más allá de sus palabras. «¿Te quedarás unos días en el barrio?» Alejandro asintió. «Sí. Necesito pensar». El sacerdote lo invitó a caminar por el atrio. La tarde caía y el sonido de las campanas acompañaba cada paso. Finalmente Alejandro rompió el silencio. «Padre, he cometido errores, cosas de las que no me siento orgulloso». «Todos hemos fallado, hijo», respondió el sacerdote con calma. «La cuestión no es lo que hiciste, sino lo que harás con lo que aprendiste». Alejandro tragó saliva. «He renegado de mi madre, me avergoncé de ella. Incluso la rechacé frente a otros. Pensé que el dinero me daba valor, pero ahora estoy vacío». El padre José se detuvo y lo miró con firmeza. «Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza está en servir y en amar. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No hay riqueza más grande que la humildad». Las palabras golpearon el corazón de Alejandro. Recordó las ocasiones en que su madre le tendió la mano y él la apartó por vergüenza. Sentía un peso insoportable en el pecho. «No sé cómo reparar el daño». El sacerdote sonrió con ternura. «Empieza por reconocerlo. El perdón no siempre se pide con palabras, a veces se demuestra con hechos, pero no olvides que lo primero es perdonarte a ti mismo». Alejandro guardó silencio. El murmullo de los fieles que salían de misa llenaba el aire. El padre José continuó. «Tu madre te ha amado siempre, incluso cuando la rechazaste. Su dolor es grande, pero su amor es más grande aún. Lo que necesitas es volver a la raíz, recordar quién eres y de dónde vienes». «He construido una vida basada en mentiras», confesó Alejandro, con los ojos vidriosos. «Todo lo que mostré a los demás fue una máscara. Dios no necesita máscaras, hijo, y tu madre tampoco. Ella quiere a su hijo, no al empresario exitoso». Esas palabras hicieron que un nudo se formara en la garganta de Alejandro. Miró al suelo, avergonzado. «Me duele lo que hice. El dolor es señal de que aún tienes conciencia, y eso significa que todavía puedes cambiar», dijo el sacerdote. «No pierdas más tiempo. Cada día que pasa es una oportunidad para reconciliarte». Alejandro respiró hondo. Sentía que aquella conversación abría una grieta en el muro que había construido durante años, una grieta por donde comenzaba a entrar la luz. Al regresar con su madre, notó algo distinto. Ya no la veía como un recordatorio de la pobreza que quiso olvidar, sino como la mujer que lo sostuvo cuando no tenía nada. Aún no estaba listo para pedir perdón, pero por primera vez sintió que ese momento estaba cerca. La conversación con el padre José había dejado en su corazón una certeza. La riqueza que buscaba no estaba en los lujos, sino en el amor que había despreciado por tanto tiempo. El día siguiente amaneció frío en Puebla, con el cielo cubierto de nubes grises. Alejandro se despertó en la pequeña habitación de su infancia, rodeado de paredes sencillas y del aroma a café recién colado. Hacía años que no pasaba una noche en esa casa, y el contraste con su penthouse en Polanco lo golpeó con fuerza. Doña Carmen ya estaba de pie, amasando masa en una mesa de madera desgastada. Sus manos, marcadas por los años de trabajo, se movían con una destreza casi mecánica. Alejandro la observó en silencio unos segundos,
hasta que ella le dirigió una sonrisa. «Buenos días, hijo. ¿Quieres ayudarme?» Él dudó. Jamás había pensado en vender tamales como algo digno de su atención. Sin embargo, esa mañana, algo en su interior lo impulsó a aceptar. «Claro, mamá. Dime qué hago». Ella le enseñó cómo colocar la masa sobre las hojas de maíz, cómo rellenarlas con salsa y carne, cómo doblarlas con cuidado para que no se abrieran durante la cocción. Al principio, Alejandro torcía las hojas y hacía un desastre, pero poco a poco fue encontrando el ritmo. «No es tan fácil como parece», dijo entre risas nerviosas. «Nada que vale la pena lo es», contestó Carmen con dulzura. Horas más tarde, caminaron juntos por las calles del barrio. Doña Carmen cargaba la olla de tamales en un triciclo improvisado, mientras Alejandro la acompañaba, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos. Algunos lo reconocieron y murmuraban entre sí: «¿No es ese el empresario famoso?». Al principio Alejandro se sintió incómodo, pero conforme pasaban las horas, comenzó a notar algo que nunca había visto: la gratitud en los ojos de los clientes. Cada persona que compraba un tamal no solo recibía comida, sino también el cariño y la dedicación de su madre. «Gracias, doña Carmen, como siempre los mejores», dijo una mujer con su hija pequeña. Alejandro observó la escena, conmovido. Recordó los restaurantes de lujo, los platillos adornados con técnicas extranjeras, los precios exorbitantes. Y de pronto comprendió que lo que hacía su madre era también gastronomía, pero con un valor que él había despreciado: el de alimentar con amor. Al caer la tarde, regresaron a casa agotados. Alejandro tenía las manos enrojecidas y los hombros doloridos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había trabajado de verdad. Se sentó junto a su madre y la miró con una mezcla de respeto y admiración. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto todos los días durante tantos años?», preguntó incrédulo. Ella sonrió limpiándose el sudor de la frente. «Por ti, hijo, porque quería que tuvieras una oportunidad diferente. Cada tamal que vendí fue un paso hacia tu futuro». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Pensó en todas las veces que había escondido a su madre, en la vergüenza que había sentido al mencionar su oficio. Y ahora, después de un solo día, entendía que aquel trabajo tenía más dignidad que cualquier negocio manchado de orgullo. Esa noche, mientras cenaban juntos frijoles y tortillas hechas a mano, Alejandro rompió el silencio. «Hoy entendí que siempre miré todo al revés. Creía que el éxito estaba en los lujos, cuando en realidad estaba en tu esfuerzo». Doña Carmen lo observó con ternura, sin decir nada. Para ella, verlo reconocerlo ya era suficiente. Por primera vez en años, Alejandro se sintió en paz. No había contratos millonarios ni banquetes de gala, solo una mesa sencilla y el amor de su madre. Y en esa humildad encontró algo que había perdido: la certeza de que todavía podía reconstruir su vida desde lo más básico. Los días en Puebla habían cambiado la mirada de Alejandro, pero aún quedaba una herida abierta: el peso de la vergüenza y el rechazo hacia su madre. Cada vez que la veía sonreírle con ternura, recordaba las ocasiones en que la había ocultado, las veces en que la trató como si no fuera digna de estar a su lado. El remordimiento se acumulaba como un muro que le costaba atravesar. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los techos de lámina y el aroma a tierra mojada inundaba el aire, Alejandro no pudo resistir más. Encontró a su madre sentada frente al altar, rezando en silencio. Se acercó despacio, con el corazón latiendo con fuerza. «Mamá», dijo con voz quebrada, «necesito hablar contigo». Ella levantó la vista sorprendida. «Claro, hijo. ¿Qué tienes?». Alejandro se sentó frente a ella. Por un momento no pudo pronunciar palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Finalmente, el peso acumulado durante años salió a borbotones. «Te fallé, mamá. Te negué delante de los demás. Me avergoncé de ti, de tu trabajo, de nuestra vida en Puebla. Quise enterrarlo todo para sentirme importante. Y en el camino te hice daño». Doña Carmen lo observó en silencio, dejando que hablara. Alejandro continuó con la voz rota.
Yo decía que era por miedo a que la gente me juzgara, pero en realidad fui cobarde. Me alejé de ti porque no quería recordar de dónde venía. Y ahora me doy cuenta de que lo único valioso que tuve en la vida siempre fuiste tú. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras bajaba la cabeza. Perdóname, mamá, no merezco tu amor después de lo que hice. Doña Carmen respiró hondo, conmovida. Caminó hacia él y colocó sus manos sobre sus hombros. Alejandro, yo sé lo que sufriste de niño. Sé cómo te dolía escuchar las burlas, cómo te hería sentirte diferente. Yo también lloraba en silencio por no poder darte más, pero nunca me sentí avergonzada de ti, hijo. Siempre estuve orgullosa. Él levantó la mirada, sorprendido por la serenidad de su voz. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que hice? Porque soy tu madre, respondió Carmen con firmeza, y el amor de una madre no se acaba con los errores de un hijo. Me dolió tu rechazo, sí, pero más me dolería perderte para siempre. Alejandro rompió en llanto y se aferró a ella. La abrazó con una fuerza desesperada, como si quisiera recuperar todos los años en que la había negado. Carmen lo sostuvo con ternura, acariciando su cabello como cuando era niño. Lo único que quiero, susurró ella, es que vuelvas a ser tú, sin máscaras, sin miedo. El mundo puede juzgarte, pero yo siempre estaré a tu lado. Ese momento marcó un quiebre en Alejandro. Por primera vez en años, sintió que podía respirar sin el peso de la vergüenza. La reconciliación no borraba el pasado, pero abría un camino nuevo, donde el amor era más fuerte que el orgullo. Esa noche, cenaron juntos con sencillez, pan dulce y café caliente. Alejandro la miraba con gratitud, como si la viera por primera vez. El perdón de su madre había sido más grande que su culpa, y esa certeza lo llenaba de una fuerza renovada. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba estaba por venir. No bastaba con pedir perdón, debía demostrar con su vida que había aprendido la lección, y en lo profundo de su corazón, una voz le recordaba que el cambio real apenas comenzaba. La reconciliación con su madre había abierto un camino distinto en la vida de Alejandro. Ya no sentía la misma urgencia por aparentar, ni la ansiedad de mantener un estatus artificial. Pero sabía que debía dar un paso más, reconstruirse, no desde las mentiras que lo habían sostenido tantos años, sino desde la verdad. Regresó a la Ciudad de México con el corazón renovado, aunque consciente de que el panorama era difícil. Sus restaurantes estaban en crisis, varios socios se habían retirado, y su nombre ya no tenía el brillo de antes. En vez de dejarse vencer, Alejandro tomó una decisión inesperada: cerrar temporalmente sus locales y replantear todo su proyecto. Reunió a los empleados más cercanos, aquellos que aún confiaban en él. Los citó en el restaurante principal, aunque ya estaba vacío y en silencio. Con voz firme les dijo: «Sé que los he decepcionado. Perdí el rumbo porque me preocupé más por la apariencia que por el propósito real. Pero quiero empezar de nuevo, con ustedes. Esta vez, quiero que nuestros restaurantes no solo vendan lujo, sino que representen lo que somos, nuestra tierra, nuestras raíces». Algunos lo miraron con sorpresa, otros con duda. Pero en sus palabras había una sinceridad que antes no conocían. Inspirado por el trabajo de su madre, Alejandro comenzó a diseñar un nuevo concepto, un menú que exaltara la cocina tradicional mexicana, desde los tamales hasta los moles, no como comida humilde, sino como patrimonio cultural. Viajó por distintos pueblos, conversó con cocineras tradicionales, aprendió recetas transmitidas por generaciones. Cada encuentro lo transformaba un poco más. En Oaxaca, una anciana le dijo, mientras molía cacao en metate: «La comida es memoria, hijo. Cuando la compartes no solo alimentas el cuerpo, también alimentas el alma». Esa frase se quedó grabada en Alejandro. Entendió que lo que había despreciado en su juventud era en realidad un tesoro invaluable. De vuelta en la capital, remodeló sus restaurantes para que el lujo no estuviera en las lámparas ni en la vajilla importada, sino en la autenticidad de los sabores. Invitó a comunidades a proveer ingredientes directamente.
maíz criollo, cacao puro, chiles cultivados en tierras familiares. También creó programas para capacitar a jóvenes de barrios humildes, ofreciéndoles oportunidades que él mismo había negado en el pasado. Su madre, aunque desconfiada al principio, lo apoyó con entusiasmo. Una tarde, mientras cocinaban juntos en la casa de Puebla, Alejandro le confesó: «Mamá, todo lo que hago ahora tiene tu esencia. Quiero que la gente conozca la fuerza y la dignidad de tu trabajo». Doña Carmen sonrió, con lágrimas en los ojos. «Yo no necesito reconocimiento, hijo, pero si lo que aprendiste de mí puede ayudar a otros, entonces vale la pena». La reapertura del primer restaurante bajo el nuevo concepto fue modesta. No hubo alfombras rojas ni celebridades, sino mesas llenas de familias, estudiantes y turistas que disfrutaban la autenticidad de la cocina mexicana. Alejandro, vestido de manera sencilla, caminaba entre ellos con humildad. Por primera vez no sentía miedo de que alguien preguntara por su origen. Al contrario, hablaba con orgullo de su madre y de Puebla. Los críticos, al probar los platillos, destacaron la honestidad y la pasión en cada receta. Algunos lo llamaron el renacimiento de la gastronomía mexicana en manos de un empresario que volvió a sus raíces. Alejandro no buscaba elogios, pero esos comentarios confirmaban que estaba en el camino correcto. Ese nuevo comienzo no se medía en cifras millonarias, sino en algo más profundo: la satisfacción de haber recuperado su identidad. Alejandro ya no era el hombre que escondía a su madre. Ahora era el hijo que honraba su legado y lo transformaba en un puente hacia el futuro. Y aunque todavía quedaba mucho por andar, sabía que esta vez su vida estaba construida sobre cimientos firmes: la verdad, el trabajo y el amor que siempre lo había sostenido. El tiempo pasó, y con él la vida de Alejandro comenzó a tomar un rumbo más sereno. Sus restaurantes no tenían el mismo brillo ostentoso de antes, pero se habían convertido en espacios donde la gente se reunía no solo para comer, sino para compartir historias y recuerdos. Lo que antes había sido un negocio de apariencias, ahora era un proyecto con alma. Un domingo Alejandro decidió acompañar a su madre a la iglesia. No lo hacía por costumbre, sino porque sentía la necesidad de agradecer. Al entrar, el eco de los cánticos y el olor a incienso lo envolvieron en una paz que pocas veces había experimentado. Se sentaron juntos en una banca de madera, como cuando era niño, aunque ahora con el corazón reconciliado. Durante la homilía, el sacerdote recordó las palabras de Jesús: «El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Aquella frase resonó en el interior de Alejandro como un eco profundo. Había vivido exactamente eso. Buscó elevarse a costa de negar sus raíces y terminó humillado por la vida. Solo cuando aceptó la humildad pudo recuperar lo que realmente importaba. Al salir, doña Carmen lo tomó del brazo. «¿Ves, hijo? La vida misma nos enseña. Tú tuviste que caer para volver a levantarte». Alejandro asintió, conmovido. «Mamá, antes pensaba que Jesús era solo una figura lejana, una historia que no tenía que ver conmigo. Pero ahora entiendo que sus palabras son verdad. Yo viví en soberbia y aprendí que el orgullo me alejó de todo lo que amaba». Caminaron juntos por la plaza del barrio, donde niños corrían detrás de un balón y los vendedores ofrecían dulces típicos. Alejandro respiró hondo, como si ese ambiente sencillo fuera el mayor de los lujos. Con voz serena, confesó a su madre: «Hoy sé que el dinero no define a una persona. Lo que de verdad nos hace grandes es el amor, la fe y la humildad». Eso fue lo que Jesús enseñó, y eso fue lo que tú me enseñaste con tu vida. Carmen lo miró con los ojos brillantes. «Me alegra oírte decir eso, Alejandro. Ahora sí puedo estar tranquila». De regreso a la ciudad, Alejandro siguió trabajando en su proyecto de rescatar la gastronomía tradicional. Esta vez no lo hacía por fama ni por reconocimiento, sino para honrar a su madre y a todas las mujeres y hombres que desde la humildad habían mantenido vivas las raíces de México. Sus restaurantes se llenaban de sabores auténticos, de historias de esfuerzo y dignidad. Y aunque nunca volvió a tener los lujos desmedidos del pasado,
se sentía más rico que nunca. En entrevistas, hablaba sin miedo de su origen. «Soy hijo de una vendedora de tamales», decía con orgullo. «Todo lo que soy se lo debo a ella y al trabajo que me enseñó a valorar lo esencial». El público lo aplaudía, no por sus trajes ni por sus autos, sino por su sinceridad. La lección de su vida se había convertido en un testimonio. El orgullo puede derribarnos, pero la humildad nos devuelve lo que nunca debimos perder. Una tarde, sentado junto a su madre en el patio de la casa de Puebla, Alejandro miró el cielo rojizo del atardecer y murmuró: «Mamá, gracias por no soltarme nunca, ni cuando yo te solté a ti». Ella le acarició la mano y sonrió. «Ese es el amor verdadero, hijo, y ese amor es el que nos enseñó Jesús». Alejandro cerró los ojos, agradecido. Finalmente había comprendido que la mayor riqueza no estaba en sus restaurantes, ni en los lujos, ni en los aplausos. Estaba en la fe, en el amor incondicional de su madre y en la humildad que había aprendido a abrazar. No olvides suscribirte a este canal para seguir escuchando relatos que tocan el corazón y nos dejan enseñanzas de vida. Y ahora te invito a dar clic en el video que aparece en tu pantalla, donde encontrarás otra historia igual de emocionante que transformará tu manera de ver la vida.